Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un enorme placer poder compartir esta instancia después de años de trabajo con las primeras expresiones en la red, ahora con esta nueva articulación y con la generosidad también del equipo organizador para hacer esto posible y además con todo el entusiasmo de todas las personas que estamos metidas aquí desde distintas perspectivas y tan complementarias. Así que es una emoción enorme, espero que esta sea la primera de muchas y que sigamos articulándonos y trabajando en conjunto. Y es por eso que la presentación del día de hoy tiene una orientación particular, que es las dinámicas productivas en videojuegos indígenas desde Latinoamérica. Pero a raíz de la invitación a trabajar esta temática surge primero la necesidad de hablar algo antes y al final hablar también más sobre algo después. Este antes, y aprovechando la diversidad de los proyectos, además el trabajo que están haciendo los chicos también desde los puntos con juegos de rol en el extranjero, viene el contexto también que acaba de ser el Congreso Conjugar, que es este congreso muy importante para también la lúdica nacional en Valdivia, además desde una iniciativa descentralizadora. Y a mí se me hizo la invitación a poder generar un trabajo para poder justificar frente a las autoridades cuál es el rol de los juegos en la cultura, que es una discusión que para nosotros ya, por suerte, no es un tema, pero entendemos que no todas las personas tienen por qué estar en la misma posición. Entonces es una responsabilidad que estoy seguro que no solo me toca a mí, a todas nosotras nos toca en nuestros propios espacios, o nos ha tocado. Y esta es un poco una articulación muy rápida, que es un pequeño resumen que quiero pasar a compartir con ustedes, porque siento que es un insumo de conversación para esta misma red de articulación que estamos reactivando y en la cual ojalá esperamos que también quieran sumarse a compartir. Y en este caso tiene la tendencia a ser juegos de mesa, pero aquí entiéndase juegos. O sea, la pregunta es cómo entendemos el juego como cultura, expresiones milenarias, estaba el amigo que trabajaba Go, tenemos Nike, Zenet, Mancal, etc. Es interesante que desde la academia, si vamos a algo muy acotado como los juegos de mesa, en videojuegos está más expresado. O sea, la producción académica en videojuegos se refleja un poco incluso como en la cantidad de proyectos orientados hacia la digitalidad desde esta misma iniciativa y los de mesa. Afortunadamente hay representación, pero vemos que si vemos en sitios como academia.edu hay un crecimiento en juegos de mesa antiguos, modernos, etcétera, con una pequeña baja a raíz de la pandemia, que podemos entender muy claramente entre la falta de gente tal vez que se puede juntar a jugar, fuera de la gente con el privilegio de poder tener los juegos y gente cercana, y además las dificultades de investigar y publicar en un contexto de crisis global como ese. Y ahí viene la pregunta sobre la legitimación del arte, la legitimación de la cultura, que si vemos estos paralelos con otros medios como la literatura, la fotografía, el cine, han tenido que pasar también por sus propios procesos de legitimación y que a nosotros, afortunadamente, en la lúdica hay puntos de avance significativos. Para los juegos de mesa, la invitación es cómo usar las herramientas de los puntos paralelos del mismo espacio común que compartimos, porque las victorias, por ejemplo, de los videojuegos en ciertos puntos son también victorias para todo nuestro ámbito en su totalidad. Así como en su momento hubo resistencias a la imprenta por los escribas que imprimían su subjetividad en cada producción de texto, la fotografía sobre el pintor y el cine, una vez que empieza la reproductibilidad técnica del arte, empiezan como los debates. Y ahí vienen como una pregunta que como me parece instrumental, siguiendo el trabajo de Walter Benjamin, de su concepción del aura, no entendida como una propiedad del objeto, sino una forma en que nos relacionamos o esa relación que emerge con ciertas obras, entre la Mona Lisa del Louvre y la réplica para un criterio poco experimentado que te pueden vender en cualquier tienda de decoración. La diferencia la podemos encontrar ahí y es cómo es que podemos pensar estratégicamente este concepto, no dándole un carácter ontológico al aura de una producción lúdica en particular, pero sí entender que hay ciertos puntos estratégicos que nos ayuda también para poder empezar a posicionar esto. Y frente a eso también,
Es interesante ver cómo es que dentro de la lúdica de mesa en específico se da una deriva con un modelo editorial, como emulando lo que ocurre con la literatura para poder encontrar el propio lugar en la cultura. Del mismo modo, como en videojuegos hemos visto una deriva que ha seguido un modelo en ciertos aspectos desde el cine, por ejemplo, como cuando el videojuego empieza a encontrar su lugar en la validación cultural, en gran medida podemos ver que tiene que ver con cuando es emulado con el potencial narrativo en términos audiovisuales y empieza además a ser como el porqué gran parte de los grandes intereses del mercado, que sabemos que como industria es enorme, gran parte de la inversión se fue durante y sigue yéndose en gran parte hacia títulos que justamente ya se viene la pregunta, el cine, esto es un juego, una película, como formas interesantes como para analizar nuestro punto. Y aquí viene una propuesta concreta que yo tengo y es la que les ofrecí a los colegas de la industria de los juegos de mesa, es pensarnos desde la idea, como toda teoría es un lente y es una herramienta. A mí me interesa mucho el lente teórico que nos ofrece Bourdieu desde la teoría de campos. Probablemente para muchos de ustedes esto es familiar, pero mi propuesta concreta, y es lo que les llevé a ellos y para poder presentárselo posteriormente a las autoridades, tiene que ver con la idea del campo lúdico. Tenemos la teoría de campos, los trabajos de Bourdieu van desde la educación a los medios, pero la cultura en general, especialmente la que ha sido dejada fuera de los espacios habituales de valoración cultural, y por lo tanto me parece tremendamente relevante para pensarnos a nosotros, tanto porque es una teoría que nos habilita y nos da herramientas para analizar nuestros espacios y por lo tanto saber nuestros puntos, las estrategias y los objetivos en común que podemos tener, pero también porque es una teoría que tiene lo que yo considero una correspondencia lúdica. O sea, Bourdieu habla de sistemas de campos, donde hay sistemas de agentes, con estrategias, donde hay reglas implícitas, tácitas o explícitas, donde hay flujos de disputa, intercambio entre ellos y donde básicamente son jugadores dentro del campo. Entonces no solamente es una teoría útil para entender como distintos subsistemas de la sociedad, sino que además es una teoría que surge desde una metáfora lúdica que calza perfecto para entender nuestro lugar y nuestras múltiples complejas interacciones con los distintos capitales que se disputan. Y así, cuando la invitación es a los juegos de mesa, cuando incluso juegos de rol, como estos puntos de encuentro de cómo es que podemos trabajar en conjunto, mi propuesta es que entendamos, somos un campo, tenemos especificidades que son importantes de teorizar, de conceptualizar, porque también son estratégicas en puntos para justamente poder hacer o alcanzar ciertas posiciones de capitales para el campo en general, y además nos ayuda a identificar la multiplicidad de personas que lo conformamos. Aquí estamos en un espacio académico, hay intersecciones entre nosotros, entre jugadores, divulgadores, diseñadores y el sinfín de etcétera y parte del análisis allá era, teníamos editoriales, vendedores, promotores, gente que hacía tutorial, de todo, gente que hace deporte, que juega profesional, y así, y parte como del desafío que quedó a partir de esa instancia es crear una gráfica así como del campo lúdico nacional para proyectar al latinoamericano con el subsistema de juegos de mesa, pero entendiendo que videojuegos es parte del mismo campo lúdico que estoy proponiendo que atendemos, porque todas las victorias que yo sé y que sabemos que el videojuego ha alcanzado, hay que simplemente ser estratégicos y visibilizar claramente que el juego de mesa tiene lo mismo. Si el videojuego logró por su apartado narrativo, un juego de mesa también lo puede tener. Si es que además los videojuegos lo lograron por su apartado visual, artístico, gráfico, los juegos de mesa lo pueden tener, y además hoy en día los videojuegos ya lo tienen más asentado en el ámbito de las mecánicas, de la jugabilidad, la interacción, la entretención, diversión y todos los distintos conceptos, o la propuesta también que nos ofrecía Felipe con Daniel como para concebir como los intercambios simbólicos dentro de esto, son puntos ganados que ahora es parte de nuestra tarea, que nosotros lo sabemos, pero es parte de nuestra tarea como además académicos de ayudar también a sentarse el campo en esos subsistemas donde otros ya están ayudando a crecer. Y eso dentro del campo latinoamericano en particular hay un montón de aspectos en común que es una invitación a pensarnos en conjunto, y es el por qué también a mí me interesa teóricamente, o sea, ofrecer esta propuesta de pensémonos desde el campo lúdico, porque creo que es estratégico, porque hay muchas oportunidades de encuentro y donde
los cercos inhabilitantes no tienen sentido cuando tenemos tantos puntos en común, entendiendo que la diferenciación es estratégica y necesaria en ciertos momentos. Por eso es que, bueno, ahí les proponía el campo del arte, pero el campo lúdico sabemos lo que es. Y de ahí viene esta invitación a pensarnos desde el contexto latinoamericano. Y ahí viene, entonces, la propuesta del día de hoy de los videojuegos indígenas, o sea, las dinámicas de producción en videojuegos indígenas en Latinoamérica. Yo venía, esto ha sido parte de mi investigación de mi tesis doctoral. El asunto es que cuando estaba analizando casos específicos y ciertas relaciones, y dije, ya voy a hacer como un paneo general sobre la producción que se ha estado haciendo. En esta investigación reciente me encontré con Philip Penning-Stadsen, es el autor de Cultural Code, es de la Universidad de Delaware y es investigador sobre producción de videojuegos en Latinoamérica, y tiene esta charla genial sobre justamente lo mismo. Hace una exploración sobre juegos que fueron hechos con desde estudios de afuera, en colaboración, en la dinámica de consultoría, como habla Elizabeth Lapensé, como ejemplos en concreto. También cuando se hace desde comunidades, que es un ejemplo que en Latinoamérica está más escaso, están empezando a ver algunos ejemplos al respecto, y que además la realidad es muy distinta en lo que sucede en Estados Unidos o en Canadá, donde las institucionalizaciones y las dinámicas propias y los conflictos y las usurpaciones, hay una historia común de la catástrofe colonial. Sin embargo, los contextos están mucho más cercanos entre lo que pasa desde los rarámuri en el norte de México, o territorio mexicano, hasta el genocidio Selknam, como de punto a punto. Es por eso que en vez de hacer el mismo trabajo de decir voy a hacer esto, pero añadiendo algunos nuevos ejemplos que igual para mí vale la pena mencionar, porque él menciona gran parte de la producción latinoamericana, hace un paneo sobre esto. Entonces mi invitación es, estamos entre académicos y además en un espacio íntimo, véanla, porque está bacán, está súper buena, y en vez de yo decirles un resumen de esto, es más bien una invitación. Entonces, a lo que viene este es el contexto pensando en Latinoamérica, y este es un punto fundamental en mi tesis. Entonces, hablando también con Ariel, para eso mejor les comparto los análisis específicos, ya más como acotados desde lo que ha sido mi investigación también al respecto. Juegos que no están mencionados acá y que para mí valen mucho la pena mencionar en esta instancia son, por ejemplo, Kudewe, que es un audiojuego que salió recién se llama Facundo Suárez, que es un diseñador y músico que hizo un audiojuego que es maravilloso porque está hecho desde una diversidad funcional de un acceso, está gratuito también disponible en su página. Es un juego súper interesante, les recomiendo además como intenten explorarlo con los ojos cerrados o sin luz, o con eso, porque hay un diseño gráfico minimalista también bonito, como quieran, pero es un juego súper interesante desde esta temática. Y bueno, entonces paso, en honor al tiempo, a el análisis entonces específico, dada la invitación de lo que ha sido mis análisis particulares, ya que el paneo lo podemos hacer desde autores como estos. Y ahí es donde nace este análisis que se llama ¿Dónde está el bosque? Tensiones y representaciones indígenas futuristas de la naturaleza en Mulaca y Aztec Forgotten Gods. ¿Okay? En este caso voy a ponerme en el papel académico, voy a leer, siempre pido disculpas, pero al menos en este entorno el que vaya de esta manera se entiende que es para poder mantener el rigor teórico de lo que quería compartir con ustedes. El futurismo indígena ha ganado relevancia gracias al trabajo de creadores que buscan imaginar mundos que reintegran cosmovisiones y temporalidades de los pueblos nativos, excluidos de la producción cultural hegemónica. Ejemplos de esto pueden verse en la literatura, en la música, la ilustración, incluso en obras visuales realizadas por artistas indígenas, utilizando herramientas de inteligencia artificial que reimaginan la relación humano-no humano fuera del proyecto colonial y el tiempo moderno. Sin embargo, en la producción de videojuegos latinoamericanos
parecen existir tensiones que han dificultado imaginar futuros con una perspectiva indígena que desafíen los cánones coloniales de representación fuera de estas comunidades, cuyas consecuencias son especialmente elocuentes en la forma de representar la relación en y con la naturaleza en general y el entorno bosque en particular. ¿Qué está pasando con esta tendencia en los videojuegos latinoamericanos? ¿Cómo se está trabajando la ficción especulativa indígena y su relación con el bosque/entorno? Para explorar estas preguntas, tomaremos el caso de Lienzo, un conocido estudio independiente de Chihuahua, México, que ha lanzado 2 videojuegos inspirados en pueblos originarios de la región con enfoques diferentes. El primero de ellos es Mulaka, un juego sobre la cultura rarámuri, comúnmente conocida como Tarahumara, desarrollado con el apoyo de miembros de esa comunidad y que se sitúa en un pasado mítico, mientras que el segundo, Aztec Forgotten Gods, trata sobre un futuro azteca con elementos de ciencia ficción, que fue desarrollado sin el apoyo de comunidades indígenas. A través de este paralelo, analizaremos las tensiones que existen al representar el bosque entorno en el juego especulativo latinoamericano, prestando atención a la naturaleza como matriz de relaciones. Para esto, haremos uso de la concepción nahua de todas mis relaciones de Chicuelli-Coatl y lo que Moore llama oikeos, la relación de la naturaleza consigo misma, humano y extrahumano. Además, nuestra investigación relacionará estos conceptos y cómo la inclusión de la variable tecnología en la noción de futuro se aleja de la dirección creativa de los imaginarios indígenas hacia una más afín a las ideas coloniales, tendiendo hacia una historia que reproduce el dualismo humano-naturaleza. Reconociendo, primero, antes de pasar a esto, como un reconocimiento que yo, mi propia posicionalidad, yo como investigador y diseñador de juegos latinoamericanos, me acerco a este campo con un enfoque en fomentar proyectos lúdicos por y sobre comunidades indígenas, especialmente dentro de esta región. Este interés surge de mi propia herencia compleja, soy de ascendencia mixta como muchos de nosotros, con raíces trazadas desde diferentes regiones y algunas extendiéndose a pueblos del sur de Chile, del sur de Perú y Bolivia. Sin embargo, como muchos latinoamericanos, los recuerdos de estos antepasados se limitan a historias fragmentadas, marcadores genéticos con todos los problemas que eso implica. Y aunque por supuesto no me identifico como indígena, mi objetivo en participar de este discurso es doble. Primero, involucrarme más reflexivamente con las narrativas y contribuciones de estas comunidades, atendiendo efectivamente a historias borradas o marginadas. Y segundo, abordar los legados coloniales que aún persisten, tanto de mí en el paisaje como en el paisaje sociopolítico más amplio. Cabe señalar que mi propia capacidad de optar por esta conversación además significa un privilegio que muchos individuos indígenas no tienen, el privilegio de identificarse o investigar raíces. En consecuencia, mis esfuerzos académicos y creativos están orientados hacia un marco decolonial y por lo tanto busco ser cauteloso para no exotizar ni apropiarme de las culturas indígenas, sino contribuir de manera significativa dentro de mi propio alcance. Ahora sí, el futurismo indígena. Cabe señalar que entenderemos esto como una corriente artística y cultural con diferentes enfoques, pero que busca responder a la expulsión histórica de los pueblos nativos, que han experimentado la disputa sobre la imaginación y en particular sobre los tiempos futuros. Así, el futurismo indígena busca producir futuros a través del arte, reuniendo aspectos tradicionales, elementos contemporáneos y visiones creativas del futuro, mientras señala una gama de temas difíciles incluidos en el largo impacto de la colonización, el racismo institucional, la destrucción del medio ambiente y el genocidio. Sin limitarse a los imaginarios del futuro occidental y o colonial, el futurismo indígena canaliza su impulso hacia adelante, reivindicando epistemologías y tradiciones de los pueblos indígenas, a través de su reintegración en un horizonte futuro y abriendo espacio para pensar en estos pueblos y comunidades no solo en el futuro, sino también en un presente cada vez más globalizado que trata de negarles su lugar actual y relegarlos a un pasado del cual no puedan regresar. Los escritores de futurismo indígena a veces experimentan intencionalmente o se desplazan intencionalmente, a veces simplemente acompañan, pero invariablemente cambian los perímetros de la ficción, de la ciencia ficción y la ficción especulativa en general. Liberados de las restricciones de las expectativas del género o de los autores nativos serios, se supone que deben escribir
tienen espacio para jugar con la ambientación, el personaje y el diálogo, para estirar los límites y quizá lo más significativo, para volver a enlistar la ciencia de la indigeneidad en un discurso que invita a los lectores perspicaces a darse cuenta que la ciencia ficción indígena no es solo complementaria a un supuesto iluminismo occidental, sino que es el hecho integral de una sensibilidad refinada del siglo XXI. Esto es siguiendo a Dylan. Diametralmente opuesto a la vanguardia futurista de Marinetti, el futuro indígena, junto con las corrientes como el afrofuturismo, el latino o latinex futurismo, el chicano o chicanex futurismo, etc., han tejido una red de nuevos futurismos que en lugar de rechazar el pasado, o más bien los pasados en plural, buscan reintegrarlos en las imaginaciones del futuro. El afrofuturismo y el futurismo indígena paralelizan nociones de supervivencia, despreciando inherentemente la necesidad de adherirse a entendimientos paradigmáticos occidentales del tiempo y recibir validación de la cultura blanca dominante, siguiendo a Ribeiro. Mañana es un espacio disputado que ha sido dominado durante demasiado tiempo por visiones rígidas, coloniales y teológicas de la historia, y estos movimientos son una fuerza que materializa nuevos horizontes a través de sus obras que pueden ayudarnos a transformar creativamente nuestra relación con la y en la naturaleza. Sin embargo, cabe señalar que esta corriente aún no ha logrado establecerse con la misma fuerza en América Latina como lo ha hecho en el norte de la misma. Pocas obras se identifican con el movimiento y menos artistas reclaman su adhesión explícita, como lo hace, por ejemplo, el fotógrafo Josué Rivas, a este movimiento del indígena futurismo. Y esto es lo que hace que sea un término difícil de articular en la región. Y las obras que podrían ser referenciadas en esta corriente encuentran tensión al tratar de encajar en ella. Esta incomodidad de las obras latinoamericanas al indígena futurismo se hace especialmente evidente cuando analizamos el caso de Lienzo, un renombrado estudio de desarrollo de videojuegos de Chihuahua, México, y sus dos obras principales que tratan la ficción especulativa indígena, que son Mulaka y Aztec God. El primero desarrollado con las comunidades y el segundo sin ellas. Aquí hay ejemplo de dos juegos de indígena futurismo, que están Murangi Generation, que es de Nueva Zelanda o Australia, es de Oceanía, y Neo Feud, que está hecho por un miembro de Hawái, como por creadores de ella. Lienzo entonces, Mulaka y Aztec. Mulaka y la creación con la comunidad. 2 años después de lanzar su primer título y aún manteniendo la escala de un estudio independiente, el estudio Lienzo publicó Mulaka, que se convertiría en el primer videojuego mexicano en debutar en las 3 principales plataformas de consola, Nintendo, PlayStation y Xbox. Este juego, de acción 3D, rompecabezas y aventuras, se basa en la cultura rarámuri tarahumara, que habita en la parte norte de México, en áreas de Chihuahua, Sonora y Durango. La enorme riqueza cultural de los rarámuri, endómino para referirse a sí mismos como pie corredor o corredores de pie, según Bennett y Singh, sirvió como base para desarrollar esta ficción especulativa que apela a un pasado mítico de un pueblo vivo. En Mulaka, los jugadores asumen el papel de un sucurúame, o un chamán rarámuri que debe enfrentarse a un mal que está corrompiendo la tierra, mientras busca el favor de semidioses, los espíritus animales de la tierra. Uno de los aspectos relevantes a destacar sobre la producción de este juego, y que tiene un impacto relevante en su enfoque creativo, es que Lienzo tuvo consulta indígena por miembros de la comunidad durante el proceso de creación, así como de antropólogos experimentados en el tema que deseaban explorar. Mulaka fue diseñado de la mano con renombrados antropólogos y líderes tarahumara para capturar la verdadera esencia de la cultura en juego. Hemos desenterrado libros antiguos, textos desmoronados y diarios olvidados para obtener los elementos más jugables. Estas son palabras de Lienzo, por eso voy a intentar poner un poco más de tono de marketing. Así como los mitos e historias más geniales y grabados de diálogos auténticos tarahumara. Todo se ha hecho para que puedas experimentar el poder e historia aventurera de esta cultura. Desde la narración en su idioma indígena hasta música única de la región, experimenta una representación auténtica, subrayado, de la cultura tarahumara, con todas las puntas. Está claro que esta cita y otros contenidos sobre el juego públicos que existen son problemáticos dentro de la visión, como esta afirmación de representación auténtica utilizada en un contexto de marketing. Sin embargo, con Mulaka, Lienzo ha hecho una contribución significativa
y fue el primero en hacerlo desde la región, hacia futuros juegos y equipos de desarrolladores que quieran seguir y abogar por prácticas más éticas al trabajar con y desde comunidades reales específicas. Desafortunadamente, tales consideraciones rara vez se ven en la industria internacional, particularmente en América Latina, donde los proyectos a menudo mercantilizan las luchas históricas de varios pueblos a través de la exotización y los estereotipos. No es raro encontrar ficción sobre comunidades reales que hablan de ellas sin ellas, o incluso desde posiciones que las subordinan y caricaturizan, y la ficción interactiva no es la excepción. A pesar de que algunos aspectos del proceso están lejos de ser ideales, es importante reconocer que no había precedentes para juegos de este alcance que intentaran trabajar lo más cerca posible con comunidades indígenas. Los miembros del Lienzo hicieron su mejor esfuerzo para trabajar éticamente con los rarámuri, buscando las formas más apropiadas para devolver a su comunidad dentro de sus propios marcos de comprensión. Según uno de los desarrolladores del Lienzo, quien trabajó en narrativa, producción, cinematografía y codificación, Lienzo quería abordar temas locales que a menudo se ignoran en la cultura popular. Reconocen que la cosmovisión rarámuri es increíblemente creativa y se sienten profundamente inspirados por ella. Pero incluso a nivel local, estos temas rara vez se discuten con otros medios culturales. En ese momento, el estudio decidió colaborar con comunidades locales y se convertiría en una parte integral de su misión. Según este desarrollador, dice que implementar este enfoque, para hacerlo, visitaron la comunidad y a través del boca a boca se acercaron a los ancianos y enlaces culturales para compartir aspectos de su cultura con ellos. Y posteriormente buscaron antropólogos que fueran expertos en su pueblo, en su cultura. Trabajando estrechamente con estos, intentaron eliminar las influencias de la cultura occidental, en sus palabras, y la Iglesia Católica. Y este proceso colaborativo los llevó a la versión del mito que finalmente incluyeron en el proyecto. Y esto con el objetivo de producir algo que para ellos fuera respetuoso con la comunidad y coherente con la narrativa del juego. Es importante señalar que para este proyecto el equipo colaboró con varias figuras prominentes íntimamente familiarizadas con la cultura, los cuales incluyeron a Martín Macahui, un poeta, músico y promotor rarámuri, a María Marcelino Bustillos, conocida como Chelina, quien en 2013 se convirtió en la primera mujer siríame o gobernadora de Norogachi, una zona rarámuri. Es importante enfatizar además que el Lienzo no está completamente libre de lo que Linda Smith llama la mercantilización de la espiritualidad indígena. El estudio se centra en una narración cómoda del pasado en lugar de abordar directamente las luchas actuales del pueblo tarahumara. Como señala Gulbright, Mulaka toca, pero no aborda directamente las luchas reales del pueblo tarahumara, mientras busca consagrar las partes más emocionantes de su folclore en este paisaje jugable. Este enfoque en el pasado mítico, junto con la omisión de la comunidad actual, limita el potencial decolonial del trabajo. Aquí Garzo advierte que lo decolonial, sin estos compromisos de desmantelar el colonialismo en formas concretas, corre el riesgo de reproducir la colonialidad, ya que intelectualmente oscurece y políticamente rearticula la futuridad colonialista. Otro problema en el juego radica en su representación conflictiva de la violencia. Gulbright observa que el juego ofrece una lucha como mecanismo entretenido al mismo tiempo que su narrativa plantea preguntas sobre las repercusiones de dicha violencia y el odio que señala. Sugiere que la violencia lenta es condenable, pero la lucha puede ser justificable a nivel individual. Sin embargo, a pesar de estas críticas, es posible reconocer un interés genuino por parte del equipo en trabajar de manera ética y colaborativa con la comunidad dentro de los marcos ideológicos que le permiten. Voy a poner un video para que puedan ver mientras tanto. Listo. Tenemos entonces aquí una muestra de Mulaka para que tengan una idea de cómo se ve el juego. Disculpe por no haberlo puesto antes, la distracción. Pero aquí vemos cómo el Guruame, el chamán, va adquiriendo además como una conexión con la naturaleza que le permite además transformarse en animales, que le permiten no necesariamente combatir, que sí es un punto importante del juego, sino también como navegar y relacionarse de una manera distinta con la naturaleza de la cual forma parte. En este caso es interesante cómo estos desarrolladores pueden esforzarse en asumir mayores responsabilidades éticas y políticas en respuesta a las demandas y complejidades del tiempo contemporáneo. O sea, falta todavía por hacer, pero es importante lo notable del trabajo que ellos hicieron con Mulaka.
Sí, hay otros títulos como Never Alone, When Rivers Were Trails, que han trazado formas responsables de trabajo al crear ficción sobre comunidades con ellas y desde ellas, también buscando recompensarlas adecuadamente, en lugar de extraerles valor. En este sentido, voy a ir concentrando un poco para no sobreextenderme y poder también conversar, es que lo que sucedió lamentablemente en el caso de esto es que ellos se comprometieron dentro además de su propuesta de hacer una retribución económica también a los Rarámuri e hicieron miembros del equipo actividades que fueron a ayudar como a poner colectores de agua, hicieron una serie micro documental que luego difundieron en espacios públicos y con miembros de la comunidad, pero en un momento se integró un inversionista que obtuvo la mayoría, la capacidad de decisión, y cuando fue como ya el momento de dar el porcentaje, fue como no, porque no tenemos toda la plata, o se recuperaron, les dio para invertir en otro proyecto, pero lamentablemente, y esto es una herida como importante dentro del equipo, que empieza luego poco a poco a mermar el devenir que va a tomar, y que lamentablemente, o sea, la situación es muy lamentable, pero es una llamada de atención constante a que desarrolladores tengan también una posición más clara, más formada, más informada, para evitar este tipo de situaciones. Y así, luego, el segundo proyecto, que es fundamental para esta discusión, es Aztec Forgotten Gods. Entonces tenemos Mulaka y ahora tenemos este proyecto. Este es el primer videojuego a gran escala de un estudio independiente latinoamericano que articula la cultura indígena con un horizonte tecnológico especulado. En este trabajo se imagina un futuro alternativo azteca que alcanzó un desarrollo electrónico y digital sofisticado y que nunca sufrió la derrota militar y la conquista cultural europea. En Aztec es un juego de acción-aventura como Cyberstone, como lo denominan los creadores, donde los jugadores asumen el papel de Ashley, una joven heroína que con el apoyo de una deidad olvidada enfrenta a otros dioses antiguos que intentan destruir a la humanidad. Esta se convirtió en la primera obra jugable en ficcionalizar el futuro desde un referente cultural indígena a esta escala, pero ficcionalizado desde el exterior tan incómodo para quienes intentan crear con respeto. Los desarrolladores identifican al pueblo azteca como parte amplia de su genealogía cultural, pero sin pretender ser parte de esa comunidad ni reivindicar sus epistemologías. Aquí es donde la tarea de identificar el futurismo indígena en el medio lúdico latinoamericano alcanza gran tensión, porque hay juegos hechos en la región que ficcionalizan a los pueblos nativos desde un exotismo extremo, y si hubiera algunos que trataran el futuro, probablemente tendrían poco que ver con el indígena futurismo que hablábamos como corriente cultural, con perspectiva decolonial y que intenta reintegrar como una temporalidad distinta también. Pero para el Lienzo, desde algunos de sus fundadores, reconocen un compromiso con estas comunidades y temas culturales indígenas que, al hacer el primer gran juego, que consideramos que está en el borde de lo que podría ser el futurismo indígena, se tensa por su propia expectativa de acción ética, al no incluir una visión activa de comunidades vivas que podrían haber enriquecido la ficción y los horizontes del futuro que ofrece esta obra. Los videojuegos que presentan personajes indígenas pueden ofrecer visiones de mundo problemáticas, especialmente si están impregnados de suposiciones coloniales de asentamiento y no se crean con consulta y colaboración indígena, siguiendo a Tanaka, y en este caso no encontramos una excepción. Voy a ponerles el video de Aztec para que también tengan la referencia visual en movimiento de este proyecto. Vamos a tener que pasar por un parcito de publicidad, así que les pido disculpas por eso. Pero bueno, ahora es de cerveza por lo menos. A lo que iremos después. Sí. Y si voten por favor. Y vamos entonces. Y aquí les comparto la escena. Esta escena, voy a volver sobre esta porque es particularmente elocuente, y es que en Aztec tenemos esto. Estas son peleas, es tipo un Shadow of the Colossus, donde peleas contra titanes, que son representaciones de estos dioses, y uno de los grandes enemigos es esta encarnación de la tierra, naturaleza, como un otro titánico enemigo monstruoso, totalmente fuera, o sea, la naturaleza como algo a lo que hay que derrotar.
Solamente para continuar el proceso y voy a ir saltando para ir a los puntos, es que con Mulaka ellos con Mulaka trabajaron con la comunidad, hicieron un montón de procesos y marcaron un camino súper valioso para desarrolladores que desean trabajar éticamente, con la poca experiencia, porque hoy en día las discusiones son otras y podemos alcanzar mejores horizontes desde la creación. Desde Lienzo, con sus buenas intenciones, en este caso fue, bueno, queremos seguir trabajando sobre esto. El pueblo azteca no es un pueblo vivo ya, ignorando la importancia de que en el fondo los pueblos nahua sigan vivos, y hay artistas y líderes culturales, y ante esto lo que hicieron fue continuar. Buscaron con poco esfuerzo una persona que se integrara en el ámbito narrativo desde la cultura nahua, que hubiese sido un punto de partida, y decidieron continuar por su cuenta. Entonces, y esto es interesante porque cuando ellos entrevistaban a la gente con quienes podían trabajar, ninguno manejaba la religión nahua o preguntaban sobre dioses que ellos no reconocían, y era como, no eran tan expertos en esa pretensión de autenticidad puesta desde una posición externa, y es como, no, si tú eres de este pueblo, tú tienes que saber lo que yo espero que tú sepas de este pueblo, como esa imposición de autoridad desde el presupuesto. Además desean ejercitar este músculo creativo. Entonces vemos estas dos experiencias muy distintas, que cuando pensamos en la naturaleza como relación o como oikeios, podemos, al examinar los dos proyectos discutidos con la intención de analizar cómo se articula la naturaleza en estas ficciones especulativas, se hace evidente una distinción en la representación, particularmente en lo que respecta al bosque. Para explorar esta relación entre naturaleza, bosque y comunidades, resulta útil considerar la idea de relaciones con la naturaleza como una matriz donde las relaciones en, con y a través de la naturaleza están incrustadas, entrelazadas y no son un continuo lineal o un espacio entre dos binarios. Son dos enfoques complementarios y dos enfoques que quiero compartir, dos enfoques que nos pueden ayudar a aproximarnos a esto. En primer lugar, es el de Chicuelli-Coatl. Tenemos una interpretación nahua de esta matriz. En esta visión, la condición humana implica estar en un estado de entremedio, una condición llamada nepantla, como destacó en Saldúa. Este estado intermedio también se manifiesta en la forma en que el idioma nahua se refiere a la idea de nepantla, donde su uso abre múltiples interpretaciones que gravitan hacia un lugar que no se puede traducir completamente. Refleja la naturaleza relacional del lenguaje y, en general, la naturaleza como fuente y testimonio de todas las relaciones. Chicuelli-Coatl, que es líder como cultural, espiritual y danzante, afirma que la naturaleza vinculante del lenguaje y a la naturaleza en sí misma sugieren que con casi cualquier palabra que los hablantes de náhuatl pronuncian, estamos diciendo todas mis relaciones, de manera literal, metafórica y filosófica. Todas mis relaciones, visibles e invisibles, todas mis relaciones humanas y no humanas, todas mis relaciones naturales y sobrenaturales. En segundo lugar, me parece muy importante para analizar estos dos proyectos, el concepto de oikeos propuesto por Moore, que se vuelve relevante para pensar en la naturaleza como una matriz en lugar de un contexto o recurso, porque sus expresiones incluyen lo humano, lo extrahumano y las relaciones entre ellos y consigo mismos. Aunque el concepto se ha utilizado en algunos momentos para referirse a lo que podemos entender como nicho ecológico, este autor propone una nueva perspectiva dialéctica y holística. Oikeos informa una perspectiva sobre el cambio histórico en la red de vida que simultáneamente desplegándose y desenvolviéndose en una síntesis de ecología-mundo. Este concepto busca enfatizar la unión o agrupación de naturalezas humanas y extrahumanas a través del oikeos. La naturaleza como oikeos se nos ofrece como un factor adicional para ser colocado junto a la cultura o la sociedad o la economía. En cambio, la naturaleza debe convertirse en una matriz dentro de la cual se desarrolla la actividad humana y el campo en el que opera la agencia histórica, según en palabras de Moore. Siguiendo a Stoffwechsel, puede que sea, el autor señala que el oikeos sería un metabolismo de la naturaleza donde ni la sociedad ni la naturaleza pueden entenderse bajo la separación ideológica, que intenta ocultar que ambas se producen mutuamente. En esta elaboración, las especies y los entornos están al mismo tiempo haciendo y deshaciéndose uno al otro, siempre y en cada giro. Toda la vida hace ambiente, todos los entornos hacen vida, en palabras de Moore. Esta concepción de producción mutua está presente en el oikeos raramuri,
quienes se identifican como corredores de las estrellas e hijos del Sol, que también es un corredor celestial, el Sol como corredor. Para ellos, la producción del mundo es parte de lo que hacen en cada acción y al mismo tiempo es este mundo el que los crea. Desde el momento, esto en palabras de Martínez sobre el pueblo rarámuri, desde el momento en que los rarámuri aprenden a caminar, se convierten en los cuidadores de su propio adobe cultural. Cultivan sus relaciones y cuidan los caminos que sigan. Cada uno sigue su propio camino, pero los grupos también siguen sus propios caminos y deciden cómo hacerlo, porque así es como crea su mundo mientras el mundo los crea a ellos. Así, el Oikeos nos ayuda a entender la relación de la naturaleza consigo misma, fuera del dualismo humano-naturaleza, natural-artificial, dejando claro que no se trata de una relación específica e idealizada en particular, sino de una dinámica que puede ser de diferentes maneras y, para nuestro interés, favorecer imaginarios totalmente diferentes. Así, por ejemplo, si pensamos en el Oikeos presentado en Mulaka, haber trabajado activamente con los rarámuri les permitió nutrir sus horizontes creativos mientras desarrollaban obras interesantes con relaciones ético-políticas más responsables entre grupos de diferentes orígenes, lo cual es extremadamente necesario para la industria del juego. Esto se nota en la forma de concebir el entorno bosque, por ejemplo, que se ilustra en una de las anécdotas significativas que ocurrieron durante el desarrollo. Aquí, por ejemplo, y voy a contarles a ustedes lo que les sucede mientras están desarrollando y diseñando el proyecto. Justamente gracias al encuentro con las comunidades, ellos pudieron salir de los propios sesgos que traemos aquellos que estamos ya socializados en el lenguaje de los códigos de la lúdica contemporánea como la conocemos. Por ejemplo, la pelea y el conflicto, claro, es algo que para ellos tenía que ir, pero al momento de estar diseñando cuál es la pelea, por ejemplo, ocurrió que dijeron ya, y hagamos que el oso sea un jefe del nivel. Y ahí, gracias a la consulta que ellos quedaron para la cagada, quedaron como anonadados, porque fue no, como el oso es el sostenedor de la tierra, como no puede ser que el oso sea un enemigo. Y puntos así, además como la relación con la naturaleza o los espíritus como parte presente de esa relación, les ayudó además a hacer, el oso luego se convierte como en una entidad y una fuerza de la naturaleza y espiritual que es fundamental para el chamán de conectar, y eso nutrió también el propio diseño del juego, que hace que sea una propuesta mucho más fresca, mucho más original, que tiene algo para ofrecer dentro de la producción. Saltando hacia Aztec también, les pido disculpas, pero no era el tiempo de ir como condensando un poquito. Tenemos que en Aztec lo que sucede, así con el ejemplo del punto del video que les mostré, la ciudad está, es una ciudad en un setting que es como steampunk, como cyberpunk, es como este cyberstone que ellos llaman, pero que es muy similar a cualquier representación occidental de un cyberpunk, pero sin la crítica profunda social con la que nace el subgénero, pero con piedras y pirámides. Entonces tenemos como una representación estereotípica, pero que no sale del canon y del molde occidental para pensar el futurismo indígena como esta corriente cultural, y por eso yo digo que está como justo en el borde para dar el siguiente paso. Y además la naturaleza se presenta como un antagonista radical. Entonces, ¿dónde está la naturaleza? En una plaza domesticada, en una ciudad con forma de damero, como el modelo español que llega a la zona, o este enemigo fundamental que está en otro punto. Cabe destacar que los aztecas tenían una cultura, una agricultura impresionante, tenían como centros de cultivo, jardines botánicos, pero había un ámbito de relación distinto, y no solamente la plaza central o la representación del monstruo al que tenemos que abatir al final. En Mulaka te enfrentas contra entidades de la naturaleza, pero la relación está en todas partes. Entonces tampoco es una relación idealizada de solamente así que bonito, sino que es una relación más compleja, por lo tanto más rica, y que tiene más sentido por haber trabajado con ellos directamente. Entonces, simplemente, ya como para empezar a cerrar, basándonos en todo lo anterior, queremos destacar que los pasos que ha dado Lienzo los queremos destacar, pero sin perder de vista que han confundido el árbol con el bosque. Al representar esta relación distante y colonial en y con naturaleza, han relegado el ambiente forestal a una expresión domesticada en plazas y bulevares, a una fuerza antagónica a la que debemos enfrentarnos y vencer.
lejos de la relación con y en naturaleza azteca que mencionamos anteriormente. En Aztec, el estudio creyó que situar la historia en el futuro los eximía de la necesidad de involucrarse de cerca con la cultura y los expertos de los aztecas o pueblos náhuatl, que no son lo mismo, pero tienen una cosmovisión en común y cultura en común. Y al relegar a los aztecas a un mero contexto histórico, no solo perdieron la oportunidad de explorar los fascinantes avances de la región, en ingeniería hidráulica, por ejemplo, documentados por académicos como Parsons, sino también adoptaron la problemática postura de que especular sobre el futuro de los aztecas está abierto a cualquier persona sin más. Como hemos examinado a lo largo de este análisis, esta decisión ha impactado significativamente en el alcance de la obra en general. Por un lado, imaginar estos mundos indígenas sin su gente limitó el tipo de futuro especulado en su narrativa y jugabilidad, que no pudo liberarse de las restricciones del horizonte colonial y que para nosotros se expresa elocuentemente en el Oikeus representado. Cuando el estudio intenta articular las categorías de azteca, futuro y tecnología desde afuera, cayó en la trampa de los imaginarios futuristas del norte global, como si la intersección de estos tres conceptos invariablemente condujera a sus representaciones de los mañanas y a sus formas limitadas de entender nuestras relaciones con y en la naturaleza. Por otro lado, esta decisión no solo redujo el potencial creativo de la obra, sino también su impacto sociocultural en el medio. Lienzo ha puesto la producción de juegos latinoamericanos en el radar de miles de personas, audiencia, industria y desarrolladores. Y aunque Aztec ha dado un paso importante al crear una de las producciones más grandes de la ficción futurista sobre una cultura indígena en la región, Mulaka es la obra que dio el salto más relevante. Aztec nos muestra una función creada desde afuera y sin la contribución creativa de las comunidades, mientras que Mulaka, a pesar de ser una obra especulada sobre un pasado mítico, puede identificarse como un paso fundamental hacia este futurismo indígena en la producción de juegos en América Latina. Aunque no aborda de inmediato un futuro especulado en los términos que estamos acostumbrados, prefigura una forma de llevar a cabo el futurismo indígena con las comunidades para fomentar aún más las obras que surjan a partir de estas, o con ellas de manera más responsable. La forma respetuosa y responsable de trabajar juntos ayuda a promover más lazos entre desarrolladores indígenas y un ecosistema que tiende a tokenizarlos o discriminarlos desde la lógica de mercado que prevalece en la industria. Como señala Nahuel Pan, en relación con el colonialismo contemporáneo hacia los pueblos indígenas, el multiculturalismo neoliberal y la interculturalidad no sustituyen perspectivas de análisis ni cursos de acción que contribuyan a desmantelar jerarquías coloniales y raciales arraigadas históricamente en la globalidad de las relaciones sociales. Y por eso es que necesita una ética vigilante al acercarse a la creación sobre, con y desde estas comunidades. La experiencia de Mulaka, aunque está lejos de ser el ejemplo ideal, sirve como referencia para discutir pautas de responsabilidad que los desarrolladores no indígenas pueden tener al trabajar con comunidades vivas, al acercarse a otro grupo con el que desean crear, así como recibirlos cuando necesiten su apoyo para imaginar conjuntamente nuevos futuros posibles basados en la ficción. Para resaltar aún más la importancia de Mulaka, es relevante mencionar algunos impactos personales y culturales que esta obra ha tenido en su audiencia local, según lo compartido por los desarrolladores en comunicación personal, que personas con ascendencia rarámuri se han puesto en contacto con mensajes privados con ellos, afirmando que les recordó a sus padres, abuelos, a través del juego. Y esta resonancia emocional ha sido tan poderosa para algunas personas que incluso se han hecho tatuajes inspiradas en el juego. Estas anécdotas personales sirven como testimonio del significado cultural y emocional del juego, resaltando el impacto positivo que un compromiso respetuoso y colaborativo con comunidades reales y otras comunidades del mundo también puede tener en una audiencia más amplia. Y para finalizar, y para enriquecer también esta discusión, es importante considerar a Mulaka como una obra que conecta el pasado, el presente y el futuro. Excluirlo de la especulación futurista es una decisión influenciada por prejuicios culturales y concepciones particulares de la temporalidad. Por ejemplo, el pueblo rarámuri ofrece una perspectiva cíclica y no lineal del tiempo y el espacio, siguiendo Rodríguez, y aunque el idioma tarahumara tiene conceptos de comienzo y de final, carece de uno para el fin de la temporalidad. De manera similar, al contemplar a los pueblos azteca y nahua, es crucial notar que su comprensión del tiempo y el espacio está interrelacionada y no es plana, lo que permite la aparición del Nican Axcan, o el aquí y ahora siguiendo a Chicuelli-Coatl. Estas consideraciones deben ser centrales tanto en las discusiones actuales como en las futuras que involucran investigación y desarrollo, pues la ficcionalización de pueblos indígenas sin la participación de la comunidad puede perpetuar los mismos problemas que hemos explorado aquí.
El futurismo indígena difiere significativamente de la ficción futura indígena, que carece de contribuciones de sus artistas o comunidades nativas. El futurismo indígena no es lo mismo que la ficción futura indígena sin la contribución de sus artistas o comunidades, al igual que un árbol renderizado nunca será un bosque digital por sí mismo. Muchas gracias. O sea, primero una reflexión breve y una pregunta asociada, ¿ya? Pensando en este concepto de, claro, la incorporación de las reflexiones o las luchas históricas en torno como a ambas culturas o pueblos indígenas originarios que tú planteas, creo que es súper interesante que si bien los pueblos aztecas no, podríamos decir, no están tan presentes como comunidades, como sí el otro pueblo, encuentro súper curioso que la interpretación es aún más colonial, siendo que es una mirada hacia el pasado. Lo cual lo encuentro muy curioso y debería ser aún más crítico, pienso yo. Muy interesante eso. Y relacionado un poco con eso, no sé si es que pudiste ver a lo mejor en el video lo que has visto, como, porque lo mencionaste respecto a la concepción del tiempo en distintas culturas, que te iba a preguntar porque los pueblos originarios de acá, en los mapuches en particular, también tienen una concepción del tiempo que es distinta. Entonces, agradezco mucho que lo hayas mencionado, pero quería preguntarte respecto a la dicotomía entre pueblo originario y tecnología, esto de cultura indígena y tecnología, y que creo que es algo que afecta inclusive la forma en la cual se han desarrollado nuestras disciplinas aquí en Latinoamérica, que por ejemplo yo soy antropóloga y hasta el día de hoy está como esta dicotomía súper dura de, pero sí, los antropólogos se dedican a pueblos originarios y no a tecnología. Entonces no sé si a lo mejor en lo que tú estuviste revisando, investigando, viendo, tú pudiste ver algo sobre esta dicotomía, si se ve muy fuerte o más fuerte en Latinoamérica y es por eso que se recurre a lo mejor como a estos estilos o estas estéticas como más coloniales, europeas, del norte global, o qué es lo que pasa ahí realmente en el diseño, porque una cosa es como la disciplina, la concepción y otra es como el diseño. Entonces no sé si lo has podido ver o no sé si tiene sentido mi pregunta. No, de hecho, no, gracias por la pregunta, está bacán y parte de los análisis, hay unos que no puedo, me salté unas partes donde profundicé más donde hablo un poco más también del reconocimiento de estas tecnologías, que algunas entran como en el marco, pero hay muchas otras que son muy importantes también y que porque no responden a lo que nosotros desde esta posición estamos empezando a concebir con el relato de lo tecnológico, como trato de hacer una visibilización de ambas y es desafiante si lo pensamos en la creación lúdica latinoamericana, porque son pocos los títulos que trabajan el futuro por los mismos sesgos que es como si pienso el futuro, necesariamente hago una asociación futuro con tecnología. Incluso aunque sea post-apocalíptico, hay una idea de tecnología también clara, pero si pienso en el pasado, aunque si comparo como en el holocausto zombie y estoy pensando en el renacimiento, incluso desde el mismo horizonte colonial, si digo renacimiento, tecnología no se viene inmediatamente, salvo cuando vienen como estas revalorizaciones de ciertas ficciones como Da Vinci, como esas cosas. Y claro, la tecnología es importante, pero en el imaginario viene la idea de pasado y por lo tanto desaparece tecnología y luego te das cuenta que es renacimiento en gran parte por ese auge tecnológico. Y aquí viene esta dificultad de si piensas, por eso me llama tanto la atención este movimiento del indígena futurismo como el afrofuturismo y como estos contrafuturismos o más bien nuevos futurismos, porque intentan hacer como tensionar la idea como dicotómica de la tecnología, tensionar la idea lineal, teleológica con el horizonte colonial del paso del tiempo, para poder mezclar estas temporalidades. Entonces, en tecnología está este límite que dentro de los análisis, este es el más significativo y es una tecnología que no hay un gran ejercicio de una proyección, sino que esta es la tecnología que yo proyecto de Occidente porque uso el modelo cyberpunk,
pero le pongo una estética antigua de una piedra sin pretender una explicación lógica, sin hacer el ejercicio de esta distinción no tan productiva de ciencia ficción dura y blanda, que tal vez haberla trabajado, o sea, que definitivamente trabajar con o desde comunidades, la visión es una que no responde a ese sesgo, sino que es la apertura y el tipo de obras que espero que pronto se empiezan como a desarrollar más. Y la pregunta por la temporalidad es el cierre, porque a partir de hacer esta relación de cómo se entiende la naturaleza dentro de estas dos obras cuando se trabajó con y desde fuera, qué es lo que pasa si es que analizamos la misma temporalidad cuando nos metemos en las dos. Y es justamente la continuación, ahora voy a continuar haciendo la misma investigación, la idea de temporalidad desde este mismo ejemplo y discusión. Ya, por donde sea. Bueno, la propuesta estaba en tener una ética observadora dentro. Observo que igual la mirada está desde el juego ya completado, como una observación desde el juego creado y yo lo observo hecho. Pero, ¿cuál fue el modus de la gente, de los estudios? ¿Cómo les fue la percepción? No sé, vendió más el Aztec o el otro, la motivación que hubo detrás del equipo? Tal vez había una persona que tenía una calidad indígena que tal vez permeó, ¿no es cierto?, al equipo. ¿Qué otras variables hay para que este tema sea relevante en el desarrollo? Gracias por la pregunta, porque eso es algo que por fortuna está en posición un poco de desarrollador y diseñador de juegos, y también como que devienen académicos por necesidad de que generemos estas conversaciones. Es por preguntas que me vienen conversando con desarrolladores, y entre eso la fortuna también de haberlo hablado con ellos, y no desde la pura buena onda y la palmadita en la espalda, sino también como problematizando y con mucha admiración su trabajo, pero también como esta es una pregunta que no la hago para ti solamente, es como esta pregunta la tengo porque la tenemos que seguir como exponiendo sobre la mesa constantemente. Y ellos son un estudio de Chihuahua, son del norte de México, donde está el desierto, que es una de las zonas donde está el pueblo Rarámuri. Entonces ellos querían trabajar con lo local, eso es parte del relato que tienen, como que ellos quieren rescatar lo local, hay una noción de lo local particular, y también la idea de que lo local es lo propio, o sea, como es local, también es mío, y que es un debate súper interesante desde Latinoamérica, que los términos son súper distintos a los que se hacen desde Estados Unidos o Canadá, porque como la presencia, el devenir y como el carácter de los genocidios y la brutalidad de la colonia de acá es otro que el de allá, y los cercos son difusos, y es como, claro, no es lo propio, pero también es como parte de una deriva cultural que funciona de maneras distintas, y los límites están más desdibujados, y hay problemas en todas las posiciones, como en como en una hiperpolítica de identidad, donde no, si tú eres esto, y como que si fuese algo esencial, ¿cachai? Pero ellos, dentro de esta posición, con muy buenas intenciones, quieren trabajar lo local para mostrar que también desde México hay mucho más que el mariachi o la piñata o los tacos, que es con todo el cariño que le tienen a eso y que quieren visibilizar. Con esto no quiero decir que eso fuese algo malo, pero ellos querían mostrar más, y querían además visibilizar este ámbito local que a ellos les pareció interesante desde una mirada externa. Ninguno de ellos es miembro de una comunidad, pero ahí fue que trabajaron con creo que Servín el apellido, un antropólogo, un académico, lamentablemente falleció recientemente, que él fue un antropólogo que hizo un trabajo muy importante con la comunidad, visibilizando desde adentro, claro, desde esa posición incómoda, un antropólogo que quiere también entrar y apoyar y visibilizar, y él ayudó mucho a eso, y entraron por él a comunidades con este poeta Rarámuri, y hablaron con líderes. Entonces fue como dieron pasos muy, muy valientes también en un momento donde las discusiones ahora son otras, en el momento en que ellos lo hicieron como a nivel de industria indie por un lado, y además metiéndose en este contexto en particular.
pero ninguno de ellos corresponde a eso y tampoco ninguno se identifica como nahua o azteca, por eso viene la idea como de verlo de afuera, porque eso es como una libertad para ejercitar el músculo creativo en sus propias palabras. Bueno, primero que nada quiero decir que estoy muy contento de que hayamos hecho esto, a pesar de que salió medio improvisado y pequeñito, porque a pesar de que sea pequeñito, claramente con trabajos como el tuyo y los que vimos hoy día, estamos sentando la piedra de algo que yo siento todavía no existe o hay que dar forma, ¿ya? O sea, y dicho eso, quería decir que creo que hay ciertos problemas que tú estás enfrentando que son cruciales para inventar hacia donde yo quiero ir, por lo menos personalmente, y te quiero dejar calzado para que de aquí a mañana en algún momento pueda escuchar mi defensa de mi proyecto de doctorado que tengo el jueves, porque voy a cambiar cosas ahora que vi tu situación. Ahora, creo que hay una cuestión fundamental que es como precisiones, que tenemos un problema en la vinculación de la tecnología al futuro, pero no solo de la tecnología al futuro, sino que la tecnología al futuro y el progreso, y a lo digital también. Entonces creo que ahí hay un problema político que tiene que ver con también la concepción del tiempo lineal. Entonces en ese sentido, claro que aparecen casos problemáticos como el de Aztec, porque lo que estamos tratando es de equiparar un modelo desarrollista de generación de tecnología para una cultura que quizá, o para culturas o condiciones, o como se le puede decir, que no tienen por qué hacerlo. Entonces en ese sentido me parece súper fundamental la comparación que tú hiciste, cuando no es solo en la esfera de la representación, sino en la esfera de la mecánica o de lo que representa una mecánica. Entonces esa cuestión de cómo la comunidad no le acepta poner de jefe a un oso me parece fundamental, porque finalmente no habla solo sobre la piel. O sea, es súper simple agarrar una mecánica que ya existe y ponerle una piel de otra cultura o de lo que tú te imaginas que piensa la otra cultura, pero acá en la cuestión de la mecánica me parece que está lo fundamental. Y mi pregunta final va un poquito para allá, pero quería también decir que acá que estamos como reflexionando sobre el tema de la lúdica y aparece el tema de la tecnología, que también está intrínsecamente relacionado con el tema de los videojuegos, creo que igual yo por lo menos siento una especie de responsabilidad de problematizar el concepto de tecnología, ¿ya? Y me pasa, o de complejizarlo, me pasa mucho trabajando en ingeniería en sonido, donde claramente los estudiantes van a trabajar con el tema de la tecnología en términos del software y no sé qué, pero hay que pensar que la escritura, por ejemplo, es una tecnología, y la tecnología analógica está desde cuándo, ¿cachai? O sea, no sé si la podemos trazar. Entonces, en ese sentido, ¿qué limitante es pensar en estos futuros imaginados tecnológicos o futuristas para estas comunidades, si es que te vas a limitar a ese tipo de tecnología que ya está instalado por la visión colonial? Entonces yo creo que hay que dar como 4 pasos para atrás primero antes de empezar a pensar en este problema, que es precisamente lo que pasa cuando están en estas conversaciones. Entonces, dicho todo ese contexto, mi pregunta es directamente ¿cómo ocupaste una estrategia, un término que me interesa mucho, cómo podemos o cómo en el ejercicio de ese músculo creativo podríamos llegar a identificar otras mecánicas distintas? A mí me parece que el problema no está en las esferas de la representación en los juegos, sino que en cómo en los videojuegos nosotros podemos experimentar modos de hacer o modos de percibir que no se pueden experimentar en la vida cotidiana. Para mí ahí está la gracia del videojuego. Entonces, en ese sentido, si es que nos inspiramos en tradiciones que no son las nuestras, podemos experimentar mecánicas o modos de hacer o modos de vivir que no son los nuestros. Entonces, pero es difícil, es súper difícil. Entonces quería preguntarte si en estos juegos o en tu producción o en tus conversaciones tú has identificado otro tipo de mecánicas que no sean las tradicionales de combate, ganar experiencia. ¿Me explico? Esas son mecánicas que ya están hiper probadas y que son, si uno hace el análisis, súper trazables a formas coloniales de ver el poder y qué sé yo. Pero ¿cuáles son las otras? A mí me encantaría poder encontrarlas, ¿cachai? Bacán. Muchas gracias por el comentario y por la pregunta. Porque es una pregunta que es parte de mi horizonte, o sea, como es parte de mi búsqueda también. Justamente, como yo devengo académico por necesidad y por una necesidad creativa de también encontrar como otras formas, y sé que esas formas no las encuentro solo. Entonces, para mí, crear es fundamental, y no solamente con pueblos originarios ni con ciertas comunidades, como es
como buscar esas conexiones desde donde podemos como encontrar ese lugar. Y además que en mi propia posición creo que Latinoamérica ofrece como puntos donde esas cosas pueden, como es un terreno fértil para esas relaciones interesantes. Yo siento que desde el ámbito del diseño, cómo eso puede ser, es que en el juego opera de una manera sintética. Nosotros podemos pensar en cada uno de los elementos por separado y no es lo mismo en lo que emerge en la propia dinámica. O sea, si es que dos juegos tienen la misma regla, no son la misma mecánica en el contexto en el que están necesariamente. O así es como lo veo yo, por lo menos. Y a veces incluso, como yo estoy de acuerdo en que no basta con la skin, pero creo que una mecánica con una skin, la misma mecánica con otra skin en otro contexto, es otra dinámica y emerge como un juego distinto. A veces la misma mecánica, por ejemplo en Portal, el shooter, puesto en un contexto fuera de lo tradicional del shooter, abrió el imaginario de una aproximación distinta por un ámbito dinámico. Si se reduce simplemente como al básico de mecánica, no es capaz de hablar esa apertura que se genera. Pero eso no significa que también hay mecánicas por producir, por crear, por inventar, y explorar y descubrir en conjunto. Y es parte de ese desafío también. O sea, como esto es no solamente para ver de afuera, es también para ver cómo nos sirve de insumo para jugar nuevos juegos por venir. Encuentro muy curioso cómo en el caso de Aztec se valida que por lo demás repugnante discurso hispanista. En el mismo título y en toda la representación que estoy viendo, por ejemplo, en el video, está lleno de contradicciones. Por ejemplo, se habla de Forgotten Gods, ¿cachai? Y en primer lugar, cómo van a estar los dioses olvidados si están ahí. O sea, cuando hablamos de la cultura azteca, no sabemos mucho de sus dioses. No sabemos en realidad como los dioses que aparecen en los templos de Tenochtitlán, pero esa es una cultura distinta. Además, por ejemplo, en la ciudad, por ejemplo, están estas construcciones de piedra que se parecen a los templos, pero la gente no vivía en los templos. Tal vez, no sé, podrías decir que está inspirado, la construcción se fue inspirado por las construcciones del pasado y se fueron llevando hacia el futuro, pero eso no funciona así.Nosotros no vivimos en la forma en la que construimos nuestras iglesias. Entonces, tampoco tiene mucho sentido por ese lado. Fue toda la construcción, desde la construcción de la narrativa hasta la construcción del mundo, hasta el mismo comentario de que la gente como de esta civilización empezó a desarrollar tecnología para separarse de la naturaleza, cuando los aztecas desarrollaron los cenotes, por ejemplo, que son esta forma de agricultura increíble que todavía no saben cómo preservar bien. O sea, no puedo evitar preguntarme por qué. O sea, si pudieron hacer un juego como Mulaka, ¿por qué hicieron un juego como Aztec? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo trabajo con mexicanos, por ejemplo, por mi trabajo. Y ellos, por ejemplo... Sí. Trabajo con mexicanos, por ejemplo, y ellos, por ejemplo, en la cultura burocrática que tienen es muy diferente en Chile. Ellos no tienen root, en primer lugar. Ellos solamente sacan un número en el caso de tener que votar y eso es voluntario. Entonces, imagínate, ellos no tienen idea, por ejemplo, de los trámites que tienen que hacer o no existe un sistema. Entonces, cada comunidad vive muy separada una de otra. Y aún así, la identidad de que los aztecas son de México es un poco más pervasiva. Entonces yo creo que eso tal vez les permitió un poco a ellos la sinvergüenzura de hablar de los aztecas, llegar y hacerlo. Pero aún así, ese nivel de carepalismo me hace seguir preguntándome por qué. ¿Cómo se atrevieron a hacer algo así? La pregunta, de hecho, en parte está cubierta por lo que Ariel preguntó hace un momento, pero si es que no les complica, quería como tocarlo. Que me llama la atención los ejemplos que levantaste específicamente a hablar acerca de Mulaka y de Aztec Forgotten Gods, específicamente en el contexto de que justo antes levantas como un punto de contraste para hablar de futurismo indígena, específicamente Umurangi Generation.
lo conecto con esto porque una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de Aztec y de Mulaka es que son juegos que efectivamente se puede notar de que existe esta intencionalidad de tratar de ser buenas representaciones de las realidades culturales de estas comunidades. Uno más efectivo que el otro en algún caso, pero de todas maneras a nivel lúdico, a nivel mecánico y a nivel sistémico parecen sugerir elementos que son más representativos de demandas que existen en el mercado de los videojuegos, más allá de propuestas lúdicas que sean específicas, originales no solamente locales, sino que también que beban de las tradiciones de la comunidad. Lo cual encuentro que es un punto de contraste muy interesante con Unreal Generation, porque Unreal Generation es un juego que se hace cargo de una manera excepcional de la realidad de las juventudes indígenas en las islas que rodean Australia. Y con eso en mente, para no tocarle el punto nuevamente, del si es que efectivamente este proceso de levantamiento durante Mulaka se hace cargo de tratar de diseñar mecánicas de manera colectiva, te quería hacer la pregunta de cómo tú verías un proceso de tratar de situar el diseño de juegos como una forma artística comunitaria en estos contextos, de tal manera en no caer en tratar de producir específicamente modelos de juego que sean, para decirlo de manera quizá poco generosa, serviles al mercado de la industria antes que hacer un medio expresivo efectivo para estas comunidades. Perfecto. Bacán. Voy a responder en orden inverso, porque así tengo la de Daniel como fresquita y va a tener que ser breve, lo siento, me dicen acá. Totalmente es una diferencia radical entre lo que pasa en Unreal Generation con Mulaka y con Aztec, y por eso justamente junto con NeoFeud, son exponentes de un movimiento del cual ellos se autorreconocen como dentro del indígena futurismo, cosa que no ocurre dentro de Aztec en particular, que para mí, intentando rastrear ejemplos que encontramos desde otras regiones, de esta corriente cultural desde la lúdica, lo más que encuentro es este proyecto, que por eso yo considero que está en un umbral y está en un entre, o es como un punto de partida para que puedan emerger también otros puntos desde ahí. Y un punto desde como una defensa ante el servilismo que ocurre. Creo que es más por una disposición inconsciente que ocurre en la mayoría de los diseñadores, las diseñadoras, es que gran parte de la gente que crea, especialmente en un equipo indie como lo que pasa con Lienzo, es por pasión. Los de Lienzo son jugadores pasionales que aman el arte lúdico, y ellos querían hacer algo como un Zelda, entonces ellos llegan con la predisposición y con el código prehecho que nadie les pidió, y ellos por pasión querían hacer eso, llegan y contactan con la comunidad y la comunidad les da retroalimentación, pero no diseñaron el juego en conjunto. Ellos tenían un diseño que les sirvió a iterar como consultores culturales, pero el diseño viene de ellos, pero por sus propios intereses, y luego ellos salieron a buscar financiamiento teniendo estrategias como marketear el tema que era con consulta indígena como una instrumentalización, pero es como hay un punto de tensiones que abre camino, pero que van hacia allá. Eso, sé que hay muchas más otras cosas que responder porque la pregunta está bacán, Dani, disculpa, pero nos están echando. También un poco responde a eso, como dar la explicación del contexto que ellos como desde las ingenuidades propias de personas que por el propio contexto y sin malas intenciones, y al contrario, es como el infierno está lleno de buena intención, como ellos parten desde ahí y dan ese paso en falso y se disparan en la pata de haber hecho un acercamiento que defiendo como un hito fundamental para el horizonte creativo del latinoamericano. Al final, como lo más importante no fue el oso, no fue como que se dieron cuenta, fue el proceso, y por eso las dinámicas productivas son tan importantes, porque el proceso fue lo que hizo el cruce tan significativo para esto, y que luego el no haberlo hecho, pensar que ellos podían llegar a cosas similares por un aprendizaje de ellos desde afuera, es la omisión lo que los lleva a luego tener pirámides como casa y esos gestos problemáticos. Muchas gracias. Seguimos afuera la conversa.
Y Chio que cierre la sesión porque ella es la... Eso. Sí, bueno. Muchas gracias a todos por venir y démosle un aplauso acá a Nicolás. Dando su presentación de su investigación y esta interseccionalidad entre los game studies y el game design que rara vez vemos en vivo y en directo. Sí. Muchas veces son más peleas que conversaciones. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias.